sentamos. Seguimos dándole la gloria al Señor. Aleluya. El Señor tiene palabra para ti en esta mañana, porque el Espíritu Santo está aquí. Amén. Y Él quiere hablarte a ti personalmente. A ti personalmente. Amén. Aleluya. Dios ama a todos por igual. Aleluya. Somos hechura suya, creados a imagen de Dios. Aunque nuestras caras sean diferentes y nuestros cuerpos también son diferentes, todos somos creados a imagen de Dios. Aleluya. Él nos ve así, no nos ve como realmente somos, nuestra imagen exterior. Él nos mira de forma diferente y trata con nosotros de forma diferente, no como nosotros nos parece, sino de forma diferente, porque para Él somos diferentes. Para Él somos espíritus, no somos una cosa así carnal, sino que Él mira a través de nuestra carne y ve su espíritu, el que sopló en tu vida. Así te mira Él. Y así eres para Él, no tu cara, ¿verdad? Él te mira como tú eres en el interior y trata contigo como tú eres en el interior. Amén. Amén. Así que vamos a recibir la palabra de Dios, que también, aunque no la vemos, es espíritu. Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es viva, es palabra inspirada por Él. Su palabra es espíritu. Y cuando tú la recibes, no recibes una palabra normal, recibes el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu obra en tu vida y cambia las vidas. Y esta mañana espero que hagas su obra completa en tu vida. Amén. Aleluya. Decíamos la semana pasada, es una continuación al estudio pasado. Haré unos días un estudio, más que una palabra de exhortación, es un estudio que nos ayude a entender que realmente, aunque no lo parezca, podemos vivir una vida en continua victoria espiritual en Dios. Amén. Aleluya. A veces nos parece difícil vivir una vida en victoria en Cristo, pero no es tan difícil. Solamente tenemos que creer en la palabra de Dios y en Dios. Si Él nos ha dicho que podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado, es que es verdad. Amén. O sea, como dice Jesucristo, no podemos servir a dos señores, ¿verdad? A la vez. O servimos a uno y odiaremos al otro, o serviremos al otro y odiaremos al uno. En nosotros mora el pecado, es cierto, pero Dios nos ha dicho que podemos vencer al pecado. Cuando vencemos al pecado, vivimos una vida de victoria. Y cuando no podemos vencer al pecado, Él nos vence a Él, y no podemos vivir una vida conforme a lo que Dios tiene para ti. Porque la vida que Dios tiene para ti es muy diferente a la que tú vives. Sin duda. Sin duda. Él quiere hacer en cada uno de nosotros mucho más de lo que podamos imaginar. Lo que pasa es que nosotros limitamos la obra de Dios. Y lo hacemos tanto que a veces nos sorprendería lo que pudiéramos llegar a ser si le dejáramos hacer a Él, según su buena, agradable y perfecta voluntad. De manera que en esta mañana voy a decirte, siguiendo con la conversación de la semana pasada, puedes hacer la transparencia número 8, de que cuando hablaba de que podemos y puedes y debes vivir en una vida constante de victoria espiritual sobre todo lo que te rodea y sobre tú mismo. Y también decía cómo, y empezamos a partir de ahora, cómo
La incredulidad nuestra, la incredulidad es la que puede evitar que vivamos de esa manera. Pues al no creer en aquello que Dios ha planeado para nuestras vidas, es como si atáramos las manos de Dios y sus bendiciones se quedan ahí, no vienen sobre nosotros. Decía Hebreos 3:12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Según este versículo, ¿qué es lo que nos puede apartar de Dios? La incredulidad. Esto nos aparta de Dios. Y dice en Romanos que el pecado no se enseñorea de nosotros, de ti y de mí, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, ¿quién está bajo la gracia aquí? Amén. Amén. Si estamos bajo la gracia, el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, sino que nosotros tenemos autoridad y podemos sujetar el pecado para que no se enseñoree de nosotros. Y cuando hacemos esto, vivimos en victoria. Amén. Entonces decía que el pecado de ninguna manera puede tener dominio sobre tu vida y sobre mi vida, porque Dios ya nos ha dado el poder y Cristo venció, Él no pecó y le venció. Y como Él le venció, nosotros, por medio de Él, también tenemos la victoria. Por lo tanto, olvídate y saca de ti mismo ahora esos pensamientos que te dicen que no puedes vivir sin el pecado, porque eso es una mentira. Y sabemos quién es el mentiroso, ¿verdad? ¿Sabemos quién es? El mentiroso, el manipulador, el que está acusándonos, el que dice no puedes vencer. Sí puedes vencer sobre el pecado. Estoy haciendo un repaso. Dios desea que vivas sin pecado, que sometas el pecado a ti y que vivas en victoria. Dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca confesamos para salvación. Y nuestra boca no solamente se confiesa para salvación, sino que en nuestra boca hay un poder tremendo. ¿Por qué? Porque sale de nuestro corazón. Dice la palabra, lo que hay en tu corazón, habla tu boca. Amén. Si tú crees en tu corazón, si crees de verdad, empezarás a hablar con poder, y al hablar estás desautorizando al acusador que está ahí acusándote de que no puedes. Pero tú, cuando confiesas que yo creo en el Señor, que tengo dominio sobre el pecado, le estoy diciendo al diablo que no tiene ningún poder sobre mi vida. Amén. Por lo tanto, debemos de vivir cada día, confesando por nuestra boca y decirle al diablo, no tienes ninguna autoridad sobre mí. Yo puedo vivir una vida sin pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y eso nos hace a nosotros tener victoria sobre el diablo. Le desautorizamos. ¿Y eso es posible? Claro que es posible. Es posible y debes hacerlo posible. En esto consiste la victoria, en proclamar, porque cuando proclamamos, creemos en aquello que decimos. Y si yo digo que Dios es poderoso y lo creo, hago que Dios sea poderoso. Y ves esa montaña, dice Jesús, proclama contra ella y será apartada, porque lo que crees, eso harás. Eso lo dice Jesús. Y si tuviéramos una fe tan poderosa que no tenemos, lo haríamos. Incluso si Jesús hizo secar una higuera, nosotros la podemos secar. Aleluya.
Oigo pocos aleluyas. Aleluya. Aleluya. Jesús dice, cosas mayores que yo haréis si creéis en mí. Lo repito, o no entendéis esto. Jesús dijo, cosas mayores que yo haréis. ¿A quién se lo estaba diciendo? A nosotros. Es cuestión de creer, como decía la semana pasada. Cuando llegó en su pueblo no pudo hacer muchos milagros porque no creían en él. Mas si tú crees en él, más que eso harás. Dice en su palabra, mayores cosas que yo haré. ¿Por qué? Dios sigue estando en ti y el Espíritu Santo también. Así que deja ya esa vida, apártala y vive en constante victoria. Aleluya. Amén. Por lo tanto, confiesa victoria, confiesa victoria. No te dejes vencer. Como decía este jueves, tenemos que resistir y tenemos que avanzar. Amén. Resistir y avanzar en el Señor. Bien. ¿Quieres pasar la otra cosita? La otra diapositiva, por favor. Mira bien, una verdad que quiero que metas en tu corazón. Una buena forma de vivir en continua victoria en nuestra vida es tomando la palabra de Dios seriamente. ¿Sabes por qué no avanzamos? Muchas veces, porque no tomamos lo que Dios dice en su palabra seriamente. La tomamos a la ligera, según a nosotros nos conviene. Eso es común, en la mayoría de los cristianos. Tomamos la palabra de Dios muy ligeramente, según nos conviene a nosotros. Y eso es un hábito muy malo, que te hará evitar las bendiciones de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice Mateo 12, 36, 37. Te lo digo yo. Pero yo os digo, Jesús dijo, que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Señálalo en tu Biblia. Mateo 12, 36 y 37. Repito. Pero yo os digo, Jesús lo dice, que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Qué es lo que nos justifica o lo que nos condena? Ay, 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 ay. ¿Qué dices, pastor? Muchos ya están bajando la mirada. Nuestras palabras. Nuestras palabras. ¿Verdad que es muy serio esto? Esto es muy serio, fíjate. Todos nosotros daremos cuenta literalmente de lo que nosotros hayamos dicho en este mundo. Ahora bien, escúchame bien. Cuando creemos lo que la palabra dice de verdad, si lo tomamos seriamente, no a la ligera, si tomáramos este versículo, cuando tomamos la palabra de Dios seriamente en nuestras vidas, vivimos en constante victoria. Pero ahora te lo voy a decir al revés. El no tomar la palabra de Dios seriamente quiere decir como si viviéramos, como si no tuviéramos que dar un día cuentas a Dios. Si tomáramos esto en serio, muchas veces
no criticaríamos, no haríamos chismes, no haríamos falsos testimonios, no juzgaríamos al hermano y muchas cosas de nuestra vida que hacemos y que hablamos y que no tenemos que hacer, no las haríamos. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra de Dios livianamente. Porque si muchas veces, y el Espíritu Santo está hablando, Amén. Si tuviéramos en cuenta que Dios habla en serio cuando dice que por nuestras palabras seremos justificados, cuántas críticas, murmuraciones y cosas que nunca deberíamos decir, no diríamos. Ay, si Dios ahora mismo nos pudiera hacer ver en una libreta todas las palabras que hemos dicho en los 3 últimos meses. ¡Cuántas sorpresas! Señor, ¿esto he dicho yo? ¿Qué va? Yo no he dicho eso. Imposible. Si pudiéramos ver, entonces podríamos saber si realmente andamos como hijos de luz o no andamos como hijos de luz. Pero piensa una cosa, aunque no lo veamos, Dios sí las tiene en cuenta. Y ni una sola palabra se perderá. Ni una se perderá. Vaya memoria que tiene nuestro Padre. Si Él dice que cuenta hasta el último de nuestros cabellos, vaya memoria, vaya cerebro que tiene nuestro Padre. Se trata de creer lo que Dios dice porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, tenemos que creerlo. Y si Dios dice que toda palabra que hayamos dicho la tendremos que dar cuenta, le daremos cuenta a nuestro Dios de todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, si has dicho alguna palabra contra tu hermano o lo has pensado, levántate y pídele perdón. O cuando salgas por la iglesia, le llamas por teléfono: mira, hermano o hermana, te pido perdón porque yo no quiero dar cuentas de lo que he dicho delante de Dios. Y te quedará descansada y descansado y dormirás a pierna suelta. Te lo digo en el nombre del Señor. Muchas veces no tomamos la palabra de Dios seriamente. Y la palabra de Dios toda es seria. O creemos que solamente es serio el día que nos convertimos a Jesucristo. ¿Por qué creemos que la justificación es en serio? Y lo es. Somos justificados y somos salvos. ¿Y por qué no somos capaces de creer que cuando juzgamos al hermano mal, eso no se ha tomado en cuenta? ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Un Dios solo de una parte de la ley? ¿O tenemos un Dios que quiere que cumplamos toda la ley? ¡Aleluya! Piensa en eso. Recapacita todo lo que has dicho. Me gustaría daros ahora 5 minutos, que no lo voy a hacer, para que cerraras tus ojos y pensaras: ¿qué he dicho durante estos 3 últimos meses? Si todo lo que he dicho por mi boca le agrada a Dios, qué bueno que es esto. Qué bueno que es. ¿Y sabes por qué? Te lo voy a decir. No tomamos la palabra de Dios seriamente por una razón: porque no tenemos temor de Dios. Si tuviéramos temor de Dios, ese temor que tiene que tener todo creyente, un temor de reverencia, un temor a nuestro Padre, no hablaríamos cosas que no tenemos que hablar.
si tuviéramos realmente un corazón temeroso de Dios, solamente abriríamos nuestra boca para bendecir y para alabar a nuestro Dios y bendecir el cuerpo de Cristo. Y esa es una característica de la Iglesia en general. En general, vayas donde vayas, no tomar la palabra de Dios seriamente y no tener temor de Dios. Vivir nuestras vidas como que tenemos que dar cuenta a Dios. Y eso, por ahí viene el gran juicio a todas las naciones. No me da tiempo a esto. Vosotros pensáis, mira, los políticos y toda esa clase de gente que nos gobierna y banqueros que tienen poder de verdad, esa gente vive y nos ha llevado a la crisis mundial. Ahora imagínate si esa gente tuviera temor de Dios. Han hecho todo esto y nos han llevado al desastre y permiten que millones de personas se mueran de hambre, porque lo permiten, porque no tienen temor de Dios. La gente del mundo vive porque no tiene temor de Dios, porque si supieran que un día tienen que someterse y dar cuenta de lo que han hecho, madre mía, ¿cómo cambiarían esos hombres? Pero son orgullosos, fatuos, engreídos, que viven completamente afincados en la mentira y en la demagogia, creyendo que un día no darán cuenta a nadie. Por ya se darán cuenta, pero ese no es tu caso ni el mío. Gloria a Dios, porque tú y yo tenemos temor de Dios. Amén. Santiago dice, Santiago 1:26, si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. ¿Me permites? Piénsalo un momento. Si alguien dice que es religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal no existe. Ahora fíjate si es serio lo que te estoy diciendo en esta mañana. Mateo 12:34. Dice Jesús a los religiosos de su tiempo: generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Cuidado cómo utilizamos este miembro, según dice Santiago, ¿verdad? Es el que, siendo el miembro más pequeño, es el que hace más daño. Dice, los grandes navíos, simplemente con un pequeño timón, el capitán los gobierna. Los transatlánticos esos, con un pequeño botoncito, se gobiernan. Pero dice, este miembro, que es tan pequeñito, es irrefrenable. No podemos dominarlo. Colosenses 3:19. Otra cosa que quiero dejar constancia aquí para los matrimonios. Dice, esposos, amad a vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. O sea, quiere decir que no seamos ásperos con ellas, o las esposas con los esposos, no seamos ásperos,
dice la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios prohíbe el adulterio o otras cosas. Y entonces cuando hablamos de estas cosas nos tomamos la palabra de Dios seriamente, ¿sí o no? ¿Y por qué no tomamos seriamente cuando Dios dice que tenemos que ser en nuestra casa respetuosos con nuestras esposas y con nuestros hijos? Como si eso no estuviera en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice que en nuestra casa tenemos que ser respetuosos con nuestras esposas, tenemos que ser respetuosos con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y cuando dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres, tenéis que tomarlo seriamente, porque si no lo hacéis, daréis cuenta a Dios de todo ello. Qué bueno es tomar la palabra de Dios seriamente. Fíjate bien, termino esta parte con un versículo. Mateo 5:4. ¿Quieres cambiar? No, todavía no. Sí, está así. Vale, está bien así. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué tiene que ver esto con este mensaje? He aquí otro secreto para vivir en victoria. ¿Sabes? Cuando te equivocas, porque todos nos equivocamos. Cuando caemos, porque todos caemos. Si nos arrepentimos y venimos delante de Dios y lloramos, ¿qué hace Dios? Nos consuela y nos levanta. Fíjate si es fácil. Fíjate si es fácil. Si tú has caído, o has murmurado, o has criticado, o has pensado mal, pero fíjate si es sencillo. No compliquemos las cosas. Siempre digo, Dios es muy sencillo. Es tan fácil como venir delante de Dios y pedirle perdón a Dios, llorar. Señor, me he equivocado. Tengo un carácter explosivo. Perdóname. Y si tienes fuerza, como he dicho antes, vete al hermano y desagráviate con él. ¿Y qué crees que hará Dios contigo? Dios dice en su palabra, Isaías 66:2, mi mano hizo todas las cosas, así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor, pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y al que tiembla delante de mi palabra. Cuando tenemos temor de Dios y venimos a Él y decir, Señor, me he equivocado, Dios dice, no te preocupes, yo amo a los contritos de espíritu, yo exalto al humilde. Compórtate con humildad y con sencillez. Y levántate, hombre, y aprende de mí, y verás como la próxima vez ya no lo harás. Amén. Tómate esto en serio, porque es serio, y aprendamos a vivir como iglesia de esta manera. Antes de hablar, piénsatelo 100 veces, y escucha 100 veces antes de hablar. Termino con otra reflexión muy importante. La semana que viene no predicaré yo. Sí, la semana que viene sí, la otra no.
Todavía me quedan unos cuantos estudios más sobre esto. Otra cosa muy importante. ¿Quieres pasar la transparencia? Aprendiendo por medio de la obediencia. Otra palabra que nos lleva... Siguiente transparencia. ¿Cómo que no hay más? Bueno, yo la guardé ahí. Alguien la ha sacado. Te juro que te prometo que la guardé, ¿eh? Bien. Aprendiendo por medio de la obediencia. Mira, una cosa que nos hace vivir en continua victoria, escucha bien, te la repito, es la obediencia. La obediencia. Esto nos acerca a Dios y nos hace vivir en victoria. Dios siempre ha querido que el hombre sea obediente a sus mandamientos. En el antiguo pacto, los israelitas recibieron la ley y Dios les dijo que la obedecieran, pero les dijo también que era imposible que obedecieran la ley. Y en el antiguo pacto era así, pero ahora, dice la palabra, ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. ¿Y qué pasa ahora? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36 y 37. Escucha bien. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes y que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. La palabra de Dios dice que en el nuevo pacto Dios promete escribir sus leyes en nuestros corazones y en nuestra mente, para que no solamente las obedezcamos, sino para que también, escucha bien, amemos el obedecerle. En una palabra, escucha bien, escúchame bien. Guardar la palabra de Dios y ponerla en práctica no solamente es un mandamiento de Dios, sino tenemos que amar el practicarla, que es muy diferente. Cuando hacemos lo que Dios nos manda que hagamos, solamente hacemos la primera parte, para nosotros es una carga. Como para muchos es una carga. Por eso muchos no consiguen, por mucho que quieren, hacer lo que Dios quiere. Y es una carga. Y ves que de continuo en su vida están tropezando con la misma piedra una y otra y otra y otra vez. Y así tropezaréis siempre. ¿Por qué? Porque solo hacéis la primera parte. Hay una segunda parte. Nunca segundas partes fueron buenas, pero aquí sí. La segunda parte es que no solamente tienes que obedecer las leyes, sino que tienes que amar el hacerlo. Cuando amamos a Dios, esto viene a nosotros como una palabra dulce como la miel, y nuestro carácter cambia y nuestras vidas son agradables a Dios. Y cuando somos agradables a Dios, somos agradables a todo el mundo. O sea que Dios dice que Él graba dentro de nosotros por medio, lo voy a repetir porque es tan taxativo el Señor. Dice: pondré mi espíritu dentro de ti, lo digo en primera persona, y haré que andes según mis leyes, que guardes mis decretos y que los pongas por obras.
La obediencia es algo que muchos creyentes todavía no se han dado cuenta y no han podido comprender. Se piensan que son salvos, y lo son, algunos, otros ya me gustaría verlo. Eso Dios sabe, no todo, ¿no? Pero en cambio no guardan los mandamientos de Dios y no los ponen por obras. Dice Santiago, enséñame tu fe, pero enséñamelo por cómo vives y por cómo son tus obras. Enséñamelo. Mira, por tus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios, ¿no? Así muchos creyentes, que dicen que tienen fe, pero sus obras dicen lo contrario. Por lo tanto, si sus obras dicen lo contrario, dice la palabra, tu fe es muerta. Y si tu fe es muerta, no eres salvo. Y se acabó. La religión es, como decía antes, es una religión muerta. Una religión muerta. Hay mucho religioso. Enséñame tu fe por medio de tus obras. Cuando yo vea tus obras, entonces diré si realmente eres un hijo de Dios. Aquí hay que hablar en serio. La palabra de Dios es muy seria. Muy seria. Y la tomamos a nuestra manera, a veces, livianamente. Estoy hablando en general, ¿eh? Yo sé que en esta iglesia no hay nada de eso. Estoy hablando en general, como siempre. Estoy hablando en general siempre. A veces, como decía antes, estoy terminando, es por eso que para nosotros vivir el cristianismo y tomar la palabra de Dios es una carga. ¿Pero por qué es una carga? Analízalo. ¿Por qué es una carga vivir para ti el cristianismo? Analízalo, por favor. Es una carga porque no tienes temor de Dios reverente. Porque no tomas la palabra de Dios en serio. Porque si tuvieras temor de Dios, si no tuvieras temor de obedecerle, como he dicho antes, la semana que viene te lo voy a poner, para que lo vean. Si tomara, no, es que lo había enfatizado mucho esto, lo bueno que es la obediencia. Si no tuviéramos ningún problema en obedecer a Dios, os digo que amaríamos el obrar bien, amaríamos todas las cosas que hacemos, amaríamos en obedecerle a Dios, amaríamos a la iglesia, amaríamos todo lo que Dios nos da para hacer, y nuestras vidas vivirían en una constante victoria espiritual, amigos, amigas, hermanos y hermanas. La obediencia es tremenda, tremenda, tremenda. Obedecer a Dios cuesta, pero trae bendición a nuestras vidas. Cuando tenemos fe, de verdad, nos deleitamos en ejecutar los mandamientos de Dios a cualquier precio que se nos pida. Y aquí yace la razón del por qué tenemos tantas derrotas. Porque el diablo, que sabe mucho, nos está convenciendo muchas veces de que es imposible guardar la ley. Pero Dios no dice esto. Pero el diablo sí lo dice. Y cuando le creemos es cuando vivimos en derrota.
Igual que cuando un niño está jugando ahí, le dices, niño, levántate y lávate las manos que tienes que ir al colegio. Ya miras qué niño, no sé, qué niño dice, sí, ahora mismo mamá. No, el niño piensa, no, déjame jugar un poco más, ¿sí o no? Pero los padres dicen, no, levántate y vete al colegio, porque tu obligación es ir al colegio. Ahora el niño no esperes que te entienda mucho. Para el niño, su mamá en estos momentos es una enemiga, porque estaba jugando con el mejor juguete y le hace ir al colegio que no le gusta. ¿Pero por qué hace la mamá esto? Porque quiere al niño y porque quiere que el niño necesita ir al colegio para que el día de mañana sea un hombre. Así actúan muchos creyentes. Parecen jugando con su mejor juguete. Y cuando el Señor le reprende y le dice, eso no tienes que hacerlo, porque te lo reprende para que tú seas un cristiano maduro. Maduro. Y te dice, no, esto no se hace. Levántate al colegio. Tú dices, no señor, yo quiero seguir jugando. ¿Qué caray? No, tú no puedes jugar. Tú tienes que pagar el precio. Lo siento mucho por ti. ¿Por qué? Porque si no pagas el precio, sin sufrimiento, no hay victoria en la vida del Señor. ¿O no te has enterado? Sin sufrimiento no hay victoria. Porque en la escuela de Dios es la escuela del sufrimiento. La teología paulina, que me gusta tanto, amo a Pablo y su teología del sufrimiento. Ay, amigo, sin escuela de sufrimiento no hay victoria, no es posible. Fíjate, y con esto termino, porque ya se me fue el tiempo. ¿Jesús fue o no el hombre más feliz de la tierra? ¿Quién puede decir que no? ¿O no? ¿Sí o no? Jesús era el hombre más feliz de la tierra, pero fue el que más sufrió. ¿Cómo aprendió Dios? Jesús tuvo que aprender a sufrir como un hombre que fue. Según dice Filipenses, que siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo para venir como un hombre y a sufrir hasta la muerte de cruz. Así hizo Jesús. Y nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que aprender a sufrir. Por medio de la obediencia aprendemos y andamos y tenemos victoria. Te digo yo, este es un mensaje de victoria. Es un mensaje para que aprendas a vivir como un verdadero creyente en victoria. No es tan complicado. No es tan complicado, os digo, vivid sencillamente, agradando a Dios, sabiendo que hay una victoria sobre el pecado, porque puedes vencer al pecado, y al vencer al pecado desautorizas a tu enemigo. Obedece la palabra de Dios seriamente. Cada palabra, cada coma, cada tilde, obedécela, que no es tan pesado. Obedece todos los mandamientos de Dios, no los que te convienen. Y al obedecerlo andarás en victoria. Y sobre todo a través de la obediencia y del temor de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Nos levantamos y oramos al Señor mientras el grupo de alabanza viene adelante.